El experto en finanzas, Robert Kiyosaki, creció en Hawái, escuchando dos voces que decían cosas opuestas sobre el dinero y la vida. No eran discusiones teóricas ni frases de libros. Eran consejos reales, cotidianos, repetidos una y otra vez en su infancia, hasta que esas ideas empezaron a chocar dentro de su cabeza como dos caminos que no se podían recorrer al mismo tiempo. Lo curioso es que ambos hombres querían lo mejor para él. Ambos trabajaban duro. Ambos se consideraban responsables y correctos. Sin embargo, uno terminaría representando la seguridad sin riqueza y el otro la riqueza sin seguridad. A uno lo llamaría más tarde padre pobre. No porque fuera un mal padre, ni porque viviera en la miseria, sino porque su forma de pensar sobre el dinero lo mantuvo siempre atrapado en el mismo lugar. Era el padre biológico de Robert, un hombre educado, con títulos universitarios, respetado por su comunidad y convencido de que el camino correcto en la vida era estudiar, conseguir un buen empleo y mantenerse fiel a una institución durante décadas. En su mundo, esa era la fórmula de la estabilidad. Y durante mucho tiempo realmente lo fue. Antes de continuar, recuerda suscribirte para recibir más enseñanzas. Ahora sí, continuamos. El otro padre, al que llamaría padre rico, no tenía estudios universitarios formales. Había abandonado la escuela temprano y había construido su vida aprendiendo en el mundo real, equivocándose, observando y tomando riesgos. No hablaba de buscar seguridad, hablaba de aprender a pensar. No hablaba de sueldos, hablaba de oportunidades. Para él, el dinero no era un tabú ni una amenaza, sino una herramienta que había que entender. Desde muy pequeño, Robert notó algo inquietante. Cuando ambos padres enfrentaban un problema, reaccionaban de manera completamente distinta. El padre pobre se preocupaba, se tensaba, pensaba en lo que podía perder. El padre rico se calmaba, hacía preguntas y buscaba opciones. No era que uno fuera más inteligente que el otro. Era que pensaban distinto, y esa diferencia invisible terminaría marcando destinos opuestos. En la mesa familiar del padre pobre, las conversaciones sobre dinero estaban cargadas de cautela. Se hablaba de ahorrar, de no endeudarse, de no arriesgar más de lo necesario. El mensaje era claro, aunque nunca se dijera explícitamente. El dinero es algo que se puede perder fácilmente, así que hay que aferrarse a él con cuidado. En cambio, en la casa del padre rico, el dinero era tema habitual de conversación. No desde la abundancia ostentosa, sino desde el análisis. Se hablaba de negocios, de impuestos, de errores pasados y de lecciones aprendidas. El dinero no era el enemigo, era un idioma que había que aprender. Robert creció confundido. En la escuela le enseñaban lo mismo que decía su padre pobre. Estudia, saca buenas notas, busca un buen trabajo. Pero cuando salía de la escuela, el padre rico le mostraba otra realidad. Gente muy educada que no llegaba a fin de mes y personas sin títulos que sabían generar ingresos sin depender de un sueldo. Esa contradicción no lo dejaba tranquilo. Algo no cerraba. A medida que fue creciendo, empezó a notar que el padre pobre, a pesar de su esfuerzo, vivía con una presión constante. El miedo a perder el trabajo, el miedo a enfermarse, el miedo a no poder sostener a la familia. No era una vida miserable, pero tampoco era una vida libre. Era una vida correcta, ordenada, pero condicionada. Y ese miedo, aunque nunca se decía en voz alta, se sentía en el aire. El padre rico, en cambio, vivía con incertidumbre, pero sin miedo. No porque no pudiera perder, sino porque sabía que podía volver a empezar. Había fracasado varias veces, había perdido dinero, había tomado malas decisiones, pero no se definía por eso. Para él, el error no era una amenaza a su identidad, sino parte del proceso. Esa forma de pararse frente a la vida impresionó profundamente a Robert. Con el tiempo, Robert entendió que el verdadero conflicto no era entre dos hombres, sino entre dos formas de ver el mundo. Una enseñaba a obedecer el sistema con la esperanza de que el sistema te cuide. La otra enseñaba a entender el sistema para no depender completamente de él. Ninguna era completamente mala, ninguna era completamente buena. Pero una cosa era segura.
No se podía vivir siguiendo ambas al mismo tiempo. Esa tensión interna acompañó a Robert durante años. Cada decisión importante parecía exigirle elegir a qué padre escuchar. Cuando pensaba en seguridad, escuchaba al padre pobre. Cuando pensaba en crecimiento, escuchaba al padre rico. Y esa lucha silenciosa es la misma que viven millones de personas hoy, aunque no lo sepan realmente. Porque todos, de alguna manera, heredamos una idea sobre el dinero antes de entender lo que es realmente. Esta historia no trata de humillar al padre pobre ni de glorificar al padre rico. Trata de entender qué hizo bien cada uno y por qué quedarse solo con una de esas visiones puede limitarte sin que te des cuenta. Porque la vida adulta no perdona la ingenuidad financiera, pero tampoco premia el riesgo sin conciencia. Y recién ahora empieza la parte más importante. Porque antes de hablar de dinero, de activos o de libertad financiera, hay que entender algo más profundo. ¿Qué valores nos formaron? ¿Y por qué muchas veces defendemos ideas que en realidad nos están frenando? Con el paso de los años, Robert empezó a comprender algo que de pequeño no podía nombrar, pero que siempre había sentido. El padre pobre no era un hombre derrotado. No era alguien que hubiera elegido una vida pequeña. Al contrario, había elegido lo que en su época parecía el camino más responsable, más respetable y más seguro. Y durante mucho tiempo, ese camino funcionó. El problema no fue su elección inicial, sino que el mundo cambió y él nunca cambió con él. El padre pobre creía profundamente en el valor del estudio. No como una herramienta más, sino como la llave principal para una buena vida. Para él, aprender significaba memorizar, rendir exámenes, obtener títulos y acumular credenciales que demostraran que uno era apto para el sistema. Y no estaba equivocado del todo. Gracias a esa mentalidad, logró un buen empleo, reconocimiento social y la sensación de estar haciendo las cosas bien. Esa sensación es poderosa, porque tranquiliza la conciencia. Había algo admirable en su forma de vivir. Se levantaba temprano, cumplía con sus obligaciones, no buscaba ventajas injustas, pagaba sus cuentas, educaba a sus hijos con valores claros. En un mundo donde muchos justifican cualquier cosa por dinero, el padre pobre representaba una forma de integridad que hoy parece casi antigua. Nunca enseñó a engañar, nunca habló de aprovecharse de otros, nunca promovió la ambición desmedida. Enseñó responsabilidad. Sin embargo, esa misma responsabilidad tenía un costo invisible. El padre pobre vivía con la constante y molesta sensación de que cualquier error podía hacerlo caer. Su estabilidad dependía de factores que no controlaba del todo: decisiones de jefes, cambios políticos, crisis económicas. Y aunque trabajara cada vez más, nunca sentía que eso lo volviera más libre. Solo lo volvía más necesario dentro del sistema, más reemplazable de lo que quería admitir. Robert observaba cómo, con los años, el entusiasmo del padre pobre se iba transformando en cansancio. No un cansancio físico, sino mental. El cansancio de repetir la misma rutina, de esperar ascensos que no llegaban, de aceptar recortes salariales temporales que se volvían permanentes. Y aún así, seguía defendiendo ese camino, porque cuestionarlo habría significado aceptar que tal vez había apostado toda su vida a una sola estrategia. Una de las frases que más se repetía en su casa era simple y aparentemente sensata: no podemos permitirnos eso. No era una frase cruel. No era dicha con enojo. Era dicha con resignación. Y esa resignación, aunque protegía de riesgos, también apagaba la imaginación. Cada vez que surgía una idea nueva, una posibilidad distinta, la conversación se cerraba antes de empezar. No porque fuera imposible, sino porque no encajaba en el modelo conocido. El padre pobre creía que el dinero se ganaba trabajando más horas o consiguiendo un mejor puesto. Nunca pensó que el problema no fuera cuánto trabajaba, sino cómo funcionaba su relación con el dinero. Para él, realmente el dinero era el resultado del esfuerzo, no una herramienta que podía aprenderse a manejar. Y esa diferencia es sutil, pero determinante, porque cuando comienzas a creer que el dinero depende solo del esfuerzo,
cualquier dificultad se vive como un fracaso personal. A medida que Robert crecía, empezó a notar algo aún más incómodo. Muchas de las personas más inteligentes que conocía estaban atrapadas en la misma rueda. Profesores brillantes, profesionales admirables, empleados ejemplares que vivían con miedo a perder lo que tenían. No eran pobres por falta de capacidad, eran pobres de opciones. Y esa pobreza no se ve desde afuera, porque está bien vestida, bien hablada y socialmente aceptada. El padre pobre nunca se consideró víctima. Esa es otra de sus virtudes. Nunca culpó al sistema abiertamente, nunca habló de injusticias estructurales con resentimiento. Simplemente aceptó las reglas y trató de cumplirlas lo mejor posible. Pero aceptar reglas que no entendés del todo no te vuelve noble, te vuelve dependiente. Y esa dependencia, aunque silenciosa, termina pasando factura. Cuando llegaron las dificultades económicas reales, el golpe fue más duro. Porque no estaba preparado mentalmente para ellas. Había hecho todo bien, había seguido el manual, había sido responsable. Y aún así, el resultado no era el esperado. Esa sensación de traición, no del sistema, sino de la promesa implícita, es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona trabajadora. Robert entendió entonces que el mayor problema del padre pobre no era su falta de ambición, sino su exceso de confianza en un único camino. Había apostado toda su vida a la seguridad, sin darse cuenta de que la seguridad absoluta no existe. Y cuando el mundo dejó de recompensar esa lealtad, ya era tarde para cambiar sin miedo. Esta parte de la historia es incómoda, porque obliga a mirarnos. Muchos crecimos con ese mismo mensaje. Estudia, esfuérzate, compórtate y todo va a salir bien. Pero cuando no sale bien, sentimos culpa, vergüenza o frustración, como si el problema fuéramos nosotros. Pocos se animan a cuestionar la idea de fondo, que tal vez nos enseñaron a ser correctos, pero no a ser libres. El padre pobre enseñó valores fundamentales. Sin ellos, cualquier éxito financiero se vuelve vacío. Pero esos valores, sin educación financiera, pueden convertirse en una jaula elegante. Y entender eso no es una traición a su legado. Es, quizás, la forma más honesta de honrarlo. Porque recién cuando Robert pudo ver con claridad las virtudes y los límites del padre pobre, estuvo listo para comprender al otro, al que hablaba de dinero sin miedo, al que veía oportunidades donde otros veían riesgos, al que no prometía seguridad, pero sí aprendizaje. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar de verdad. Cuando Robert empezó a pasar más tiempo con el padre rico, sintió algo que nunca había sentido del todo en la casa del padre pobre: incomodidad intelectual. No porque el ambiente fuera hostil, sino porque las preguntas eran distintas. Nunca se hablaba de qué estudiar para conseguir trabajo, sino de por qué la mayoría de la gente trabajaba toda su vida sin dejar de preocuparse por el dinero. Esa pregunta, tan simple, era profundamente perturbadora, porque nadie se la hacía en voz alta. El padre rico no explicaba el mundo desde la moral, sino desde la lógica. No decía que el sistema fuera justo o injusto, decía que existía, y que ignorarlo no lo hacía desaparecer. Hablaba de impuestos, de empresas, de activos, de deudas, pero siempre desde una mirada práctica. Para él, el dinero no tenía carga emocional, no era bueno ni malo, era una herramienta que amplificaba lo que uno ya era. Esa forma de pensar contrastaba brutalmente con el respeto casi solemne con el que el padre pobre trataba al dinero, como si fuera algo peligroso que había que manejar con guantes. Una de las cosas que más impactó a Robert fue la naturalidad con la que el padre rico hablaba del error. No lo romantizaba, no lo celebraba, pero tampoco lo evitaba. Decía que equivocarse era parte inevitable del aprendizaje y que el verdadero riesgo no era perder dinero, sino dejar de aprender. Mientras el padre pobre había construido su vida intentando no equivocarse nunca, el padre rico había construido la suya aceptando que equivocarse era inevitable. Pero esa mentalidad tenía un costo. El padre rico vivía con incertidumbre, no tenía garantías, no tenía un sueldo fijo ni una estructura que lo contuviera.
Su vida exigía atención constante, decisiones difíciles y una tolerancia al estrés que no todo el mundo puede sostener. Y esto es algo que Kiyosaki deja entrever, aunque muchos lectores prefieren ignorarlo. El camino del padre rico no es cómodo, ni emocionalmente fácil, ni apto para cualquiera. Robert empezó a notar que el padre rico no buscaba seguridad porque no creía en ella. Sabía que todo podía cambiar de un día para el otro, y por eso prefería desarrollar habilidades antes que depender de una sola fuente de ingresos. Para él, la verdadera seguridad no estaba en el empleo, sino en la capacidad de adaptarse. Esa idea, poderosa y peligrosa a la vez, chocaba con todo lo que Robert había aprendido hasta entonces. Con el tiempo, Robert entendió algo fundamental. El padre rico no era superior al padre pobre. Simplemente había desarrollado una inteligencia distinta. Una inteligencia que el sistema educativo tradicional no enseñaba. Una inteligencia que no reemplazaba a los valores, pero que los volvía sostenibles en el tiempo. Porque la ética sin recursos se vuelve sacrificio permanente, y el sacrificio constante termina desgastando incluso a las mejores personas. Ahí apareció la verdadera lección, la que no suele decirse de forma explícita. El problema nunca fue elegir entre seguridad o riesgo. El problema fue creer que había que elegir solo uno. El padre pobre tenía razón al valorar la disciplina, la educación, la responsabilidad y el esfuerzo. Sin esas bases, cualquier intento de riqueza se convierte en caos. Pero el padre rico tenía razón al señalar que trabajar duro no basta si no comprendes cómo funciona el dinero y el sistema que lo rodea. Robert se dio cuenta de que la libertad financiera no era un estado mágico, ni un destino final, sino un proceso interno. Un cambio de mentalidad. Dejar de pensar solo en ingresos y empezar a pensar en estructura. Dejar de buscar aprobación externa y empezar a tomar decisiones conscientes. Dejar de repetir frases heredadas y empezar a hacerse preguntas incómodas. Muchos lectores malinterpretaron el mensaje y creyeron que Kiyosaki despreciaba al padre pobre. En realidad, lo que estaba haciendo era algo más difícil. Mostrar que una vida honesta puede no ser suficiente si no va acompañada de conocimiento financiero. Y que la ambición, sin valores, puede destruir tanto como la ignorancia. El verdadero mensaje no era hacerse rico, sino dejar de ser ingenuo con el dinero. Al final, Robert no se convirtió en el reflejo exacto de ninguno de los dos. Tomó del padre pobre la ética, la constancia y el respeto por el trabajo. Tomó del padre rico la curiosidad, la educación financiera y la valentía para pensar distinto. Y esa combinación fue lo que le permitió construir su propio camino, con aciertos y errores, pero con conciencia. Esta historia sigue resonando porque todos, de alguna manera, tenemos un padre pobre y un padre rico dentro de nosotros. Una voz que busca seguridad y otra que busca crecimiento. Una que teme perder y otra que acepta el riesgo. El problema no es escuchar ambas. El problema es dejar que una silencie por completo a la otra. Quizá la pregunta más importante no sea cuál de los dos tenía razón, sino cuál de esas voces domina hoy tus decisiones. Si trabajas solo para sobrevivir o si aprendes para elegir. Si repites lo que te enseñaron o si te animas a revisar esas ideas a la luz del mundo actual. Porque el mundo cambió y seguir usando mapas viejos no te hace más fiel, solo te hace más vulnerable. La verdadera herencia de padre rico, padre pobre, no es un modelo financiero cerrado. Es una invitación a pensar, a dejar de ver el dinero como un tabú o como un dios, y empezar a verlo como lo que es. Una herramienta que puede esclavizarte o liberarte según cuánto la entiendas. Y esa decisión, al final, no depende de ningún padre. Depende de ti. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque cada una puede ayudarte a ver el dinero y tus decisiones desde otra perspectiva. Aquí hablamos de dinero con conciencia, no de fórmulas rápidas. Gracias y nos vemos en el próximo video.